Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer nuestro balance de la práctica con base en las preguntas como qué expectativas se tenía al inicio y ahora al finalizar si se cumplieron, qué aprendizajes nos deja esta práctica, teniendo en cuenta pues la experiencia del proceso virtual y también contar un poco sobre qué recomendaciones tienen para hacer con respecto a la plataforma, la metodología o ya alguna que ustedes consideren. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Entonces, iniciemos con Rosa. Rosa María, entonces Profe, cuéntanos un poco sobre el balance de la práctica. pues en cuanto a las expectativas, pues al inicio eran más que todo como realizar pues el proceso adecuadamente, como generar como algún aprendizaje significativo en los niños con los que pues íbamos a realizar la práctica y pues o sea, básicamente era eso. Yo creería que sí se cumplió porque pues aparte de que pudimos notar como que generamos algo en los niños, también como a medida del proceso, a medida de las sesiones de asesoría, de las sesiones con los niños, se iba teniendo como una mejora en cuanto a todo el proceso y se iba mejorando en todos los aspectos, tanto como la planeación, como el cómo trabajar con los niños dependiendo de las posibilidades que tenían y todo esto. Profe, ¿qué otra era la del aprendizaje? Ya el micrófono apagado, profe. Gracias. ¿Qué aprendizaje le deja la práctica y de pronto cómo fue su experiencia en el proceso virtual y qué recomendaciones tiene con base en la experiencia con la plataforma Moodle o qué recomendaciones nos puede hacer? Bueno, profe, gracias. Bueno, en cuanto a los aprendizajes, pues realmente son muchos, profe, porque empezando por las planeaciones, yo al inicio pues no sabía cómo redactarlas muy bien y se me dificultaba mucho. Pero entonces, por medio de las asesorías y todo, como que iba teniendo una mejora en cuanto a todo. También que pues los aprendizajes se deben adecuar es en cuanto a los contextos de los niños y se me olvidó el otro que iba a decir. Bueno, también que hay que tener en cuenta como el proceso que ya los niños llevan con sus profesoras titulares, la forma en la que trabajan las cosas, para que cuando tengan como una sesión de práctica, no tengan como un cambio tan fuerte. Además que pues lo teórico que los niños deben aprender no simplemente se debe dar desde lo teórico, sino que también hay formas de adecuar estas actividades y estos temas, cosa que los niños también se diviertan aprendiendo de esto y le quede un aprendizaje más significativo para ellos. En cuanto a, al proceso en esto virtual, pues, profe, la verdad, muy difícil porque pues se presentan problemas que ya se salen de las manos de uno, como el hecho de que falle el internet, de que algunos niños no tienen muy buen internet, entonces no empiezan a escuchar bien, o la imagen que uno está presentando o algo así no la ven. Entonces es más como buscar la forma de dar los temas por este medio, cosa que todos los niños puedan tener la posibilidad de lo mismo, de aprender lo mismo y de ver lo mismo. Y en cuanto a la aplicación, profe, me parece muy chévere, porque pues como lo escribí en el formulario, tiene muchas cosas, y entonces tiene para las tareas, tiene incluso para hacer foros, para las grabaciones,
para los temas y entonces uno no se enreda con más aplicaciones, sino con solo esa. Y yo creo que ya, profe. Listo, gracias, Rosa. Sigue entonces Jazmín Natalia, que tiene la manito levantada. Sí, profe. Con respecto a las expectativas, pues yo creo que todas teníamos ese miedo de que de pronto los niños no encendieran la cámara o que uno se sintiera como dando clase a una pantalla y que las clases no fueran como tan significativas, ¿cierto? Como que uno no viera que de verdad alguien está aprendiendo. Entonces, no, esa era mi expectativa, que sí sintiera que estaban ahí, que sí sintiera que sí estaba con alguien. Y sí, sí se cumplió porque pues los niños nos ayudaron mucho, siempre la cámara encendida, siempre participando y, y pues ellos siempre nos daban como la certeza de que estaban aprendiendo algo, porque eh, les enseñábamos algo y ellos nos hablaban del tema después, clases después, entonces estaban como siempre recordando lo que hacíamos, entonces pues eso nos daba como la certeza. Entonces eso, que aprendí, pues sí, que se debe tener muy en cuenta lo que viven los niños. Nosotros teníamos muy en cuenta que la mayoría, no todos, estaban desde el celular. Entonces, siempre que planeábamos algo, lo practicábamos desde el celular para ver ellos cómo lo veían y eso, o sea, siempre teniendo en cuenta pues que los recursos de los niños. Y no, pues con respecto a las clases virtuales, las plataformas, las actividades, todo, de verdad que sí funciona. A ellos les encanta pues las plataformas virtuales, como nuevas cosas y sí, ir como a la par con ellos. Em, ¿Qué más era? ¿Qué más era, profe? Eh, la plataforma Moodle. mm, Sí, con respecto, pues ya el proceso de nuestra práctica con respecto a asesorías, alguna recomendación, la plataforma. Pues con respecto a las asesorías, pues bien, tal vez como tratar de hacerlo más específico a cada uno, uno que, para uno saber qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, pero no, en las asesorías muy bien, así en general, pues ayudaban a uno a saber cómo iba. Y pues Moodle, como lo puse en el cuestionario, pues mm, sí lo utilizamos, pero no vi como tanto la utilidad, no sé, pues sí tenía cosas diferentes y nuevas a de pronto Classroom, otras funciones, pero no estaba como tan concentrada en la plataforma, sino en las clases con los niños, entonces por eso seguro no le presté como tanta atención a la plataforma, pero no, de resto todo muy bien. Yo siento que todos nos sentimos muy cómodos y todos pues dimos lo mejor, no se sintió un ambiente maluco, pesado, no, yo me sentí muy bien con todo. Listo, Jazmín, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Andrea, Karen o Joana? Profe, si quiere yo. Dale, Karen. Enciende la cámara para que cuando hablemos nos veamos esto. Allá, ahí. Bueno, lo que es que se me rompió, entonces no sé si se ve bien. Otra vez. Bueno, con las expectativas que tenía al inicio, pienso que
bueno, de mi parte pensé que iba a ser muy complejo, ya que el semestre pasado cuando tuvimos la observación, la práctica que era más como de observación, a las personas que pues nosotros observamos, los practicantes, no les fue tan bien, tuvieron muchas dificultades, porque pues era, también me parece que era como la primera práctica que ellas tenían, así, ya como con los niños. Entonces yo sí venía como con mucho miedo, con muchas expectativas de cómo será, qué tal que no sepamos estructurar bien. Yo creo que el mayor miedo que yo tenía era al realizar las planeaciones. Pero con el paso del tiempo y pues como con todo lo que hicimos, ya al final me parece inclusive que, un ejemplo, nos reuníamos y lo hacíamos en media hora, una hora. Ya teníamos más estructurada la idea y ya podíamos como empezar. Se nos hizo ya como más fácil, ya era más fácil hacerlo y ya era como la menor preocupación. También en el momento de como interactuar en el aula con los estudiantes, me parecía al principio algo como muy difícil, como que tal vez no íbamos a lograr una conexión con ellos, esa era como mi preocupación, pero pues ahorita al final me di cuenta que antes formamos como un lazo de pues de estudiantes y profesores muy grande y muy amplio y muy significativo tanto para ellos como para nosotros. Entonces, eso me pareció pues que fue como una expectativa que tenía y pues que logró como cumplirse. Bueno, creo que la otra era con la plataforma. Con respecto a lo de la plataforma, me parece muy importante porque además nosotros conocemos muy pocas plataformas y creo que un ejemplo en esta práctica tuvimos la posibilidad de tener más herramientas, tener más plataformas, más ayudas. Y un ejemplo con esta plataforma me parece que se facilitó mucho las cosas y que es muy significativo porque, como decía mi compañera, tiene muchas cosas como en una sola. Entonces, por esa parte me parece muy, muy bueno. ¿Qué otra cosa era? No me acuerdo. No, ya si de pronto hay alguna recomendación. Profe, sí, un ejemplo, me parece importante lo que decía mi compañera Yasmín, y es que siempre se genera como una retroalimentación de lo que es y lo de la práctica, pero sería bueno como al menos una vez, como que sea como más específico. Como, bueno, tú hiciste estos errores, debes cambiarlos como para que uno tenga más en cuenta qué debe cambiar y qué hizo bien, ¿sí? Como más específico, Individual, que tú no lo generalizas. individual. Ujú. Porque las retroalimentaciones se hacían a nivel grupal. Cuando se terminaban las asesorías, las intervenciones, nos veíamos un ratico a nivel grupal, pues digamos 3M y 3J y se hacían las recomendaciones. Y ya con respecto a lo del desempeño, tal vez ustedes lo que solicitan es que la recomendación sea que cada desempeño se haga de manera individual y se les pueda hablar a cada uno. Ujú, Sí, como vale. al final de la práctica para uno saber como específicamente como en qué está bien o qué tenemos que cambiar. Y ya, profe. Vale, Karen, muchísimas gracias. Listo. André, Bueno, profe, ¿cuál es la primera pregunta? no, puedes empezar a hablar sobre Ah, bueno. expectativas que Ujú. tenías, si se cumplieron, los aprendizajes que te quedan. Listo. Bueno, pues como yo siempre lo dije, yo esta práctica la quería profundamente presencial. Yo creo que todos. Pero bueno, uno se debe acomodar a lo que la vida le ponga porque no hay de otra. Entonces, a mí me pareció que a pesar de ser una práctica virtual, sí se aprende mucho porque pues mi mayor miedo era que los niños no nos acogieran o que nos volviéramos como los profesores tradicionales, que nos sentamos frente a la pantalla, a hablar, hablar y ya. Pero pues también dimos con un grupo que es muy participativo, unos niños muy curiosos, entonces
eso nos ayudó mucho también. En el transcurso de la práctica yo pude notar que a los niños les gusta mucho lo que son los recursos digitales, juegos, a ellos les encantaba que les enviáramos links para ellos ingresar ahí al link y hacer lo que tuvieran que hacer. Em, eran niños también muy, como muy emocionales. Entonces también aprendí que realmente la educación emocional es muy importante. Ya en cuanto a la finalización, yo creo que sí cumplimos con muchos de los objetivos que teníamos. También logramos ver nuestra evolución en las planeaciones, cómo cada vez las notas iban subiendo más y no solamente las notas, sino nuestra creatividad, porque es que yo me acuerdo que cuando hice la primera, cuando hicimos la primera, no era la mente completamente en blanco. Ay, se me había olvidado prender la cámara. Era completamente en blanco, como la imaginación, no teníamos creatividad. En cambio, en el transcurso de los días, em, ya como que listo, entonces hicimos esto, esta planeación la podemos ligar con esta, haciendo esto, esto y esto. Entonces sí fue muy chévere. También me gustó mucho que, que las planeaciones se tuvieran como con 2 semanas de anticipación antes de ejecutarla. Eso me pareció muy bacano porque así uno está como prevenido y también podría modificar las planeaciones a las necesidades que tuvieran los estudiantes. Em, yo sigo pensando que hacer uso del internet, pero un buen uso, em, y que ellos hagan parte de eso, también es muy importante y se aprende, se nota el aprendizaje significativo utilizando juegos y utilizando páginas web que realmente les ayude. Otra cosa que aprendí fue comprenderlos a ellos mucho, porque uno no sabía cómo meterse al link, el otro no tenía buen internet, entonces no nos escuchaba y debíamos volverle a repetir. Y también estar motivándolos constantemente, y más que en el grupo de nosotros habían pues varios niños con situaciones particulares que necesitaban de motivación constantemente y tratarlos con mucho amor, y siento que ellos a nosotros también nos cogieron mucho cariño. Listo, André, muchas gracias. Bueno, y finalizamos entonces con Joana. Bueno, profe, pues al principio realmente estaba como con mucha intriga y muy ansiosa, pues por saber cómo de cierta manera iba a suceder todo, porque siempre hay nuevos aprendizajes y hay muchas cosas que uno todavía no sabe. Em, o sea, tenía esas expectativas de transmitir un conocimiento significativo, pues ya también teniendo en cuenta esa metodología virtual. Además, dar como esa solución al momento de que muchas veces todo no sale como lo planeamos. Entonces, tener como esa estrategia y esa solución en la clase. También cuando muchas veces los niños no cuentan como con los materiales que uno pide o algo así, que también uno puede decir, no, puedes utilizar esto o hazlo con esto, o ya que no puedes ingresar a la página, entonces hazlo en el cuaderno. Muchas veces que nosotros utilizamos plataformas y de pintar, de dibujar. Sí, creo que la práctica cumplió las expectativas, incluso superó muchas cosas que uno no tenía como en mente que iban a suceder. Además, em,
yo creo que todos fuimos adquiriendo habilidades y autonomía. Por lo menos también al principio, pues como uno de los aprendizajes es que al principio, como lo decían mis otras compañeras, no teníamos bien como esa cosa de planear y la redacción de objetivos, indicadores. Yo por lo menos al principio estaba, pero como muy enredada con todo el tema. Y a medida de las clases uno fue como cogiendo esa habilidad y sé que me falta todavía mucho por mejorar, pero ya ahora uno tiene como esa cosa de que se puede uno defender. Además, también al principio, como en las primeras clases uno era qué planeo, qué hago, pero ya eso después iba surgiendo, entonces ya se llega el momento de planear, uno ya tenía la idea, podemos hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces ya uno iba siendo como más dinámico. Entonces, no, podemos utilizar tal cosa, hagamos así, y entonces era muy chévere porque ya al principio en serio que a mí me costó, yo estaba demasiado confundida con toda la redacción y todo lo demás. Em, Teniendo en cuenta toda la metodología virtual, también conocí muchas plataformas, también como todo eso de meterse a ellas y como dicen por ahí, cacharrearlas para uno podérselas llevar a ellos, también para hacer diferentes trabajos y demás. Em, Me gustó la plataforma Moodle porque ahí encontramos todas las grabaciones, hacíamos lo de los foros y demás, ¿no? Es como que para ir a buscar en el Classroom solo se pueden hacer unas cosas, para ir a ver las grabaciones son otras, y muchos profesores utilizan varias cosas, mientras que ahí podíamos encontrar eh, todo. No sé qué me hará falta. No, así está muy bien. Bueno, chicas, yo también pues quiero hacer como un balance. Esta práctica pedagógica 2, que es como la primera práctica que ustedes tienen de desempeño, por así decirla, porque la anterior ustedes vienen de una observación y ustedes no son pues activos en esta parte de desarrollar planeación. Me pareció muy gratificante ver ese avance porque es la primera práctica que yo tengo inicial, sí, por así decirlo. Yo ya he tenido prácticas de sexto, de octavo, y pues ellas ya vienen con un proceso. En cambio, ustedes era como, por así decirlo, la primera vez. Entonces me pareció muy gratificante ver el avance que se va evidenciando con el paso de los días, de esa primer planeación, de ese primer encuentro al encuentro final, porque digamos acá ustedes toman todas las bases que necesitan para próximas prácticas. Ustedes acá pudieron conocer sobre redacción de objetivos, contenidos, sobre planeación que ustedes tal vez no conocían en formato ni se habían enfrentado a él, eh, sobre el diario de campo, un formato diferente de diario de campo, sobre las diferentes rúbricas con las que se evaluaron, con las que tuvimos como diferentes valoraciones. Entonces me pareció muy gratificante y para mí lo es al escuchar las apreciaciones que ustedes tienen de que se van de esta práctica con muchas bases importantes y necesarias para sus próximas prácticas, las que quedan pendientes, que espero que todo mejore con la ayuda de Dios y que sean algunas de ellas presenciales para que tengan la experiencia de haber vivido una virtual y de poder vivir prácticas presencial para que también se enfrente a la dinámica que es muy diferente porque allí nos vamos a enfrentar a un manejo de grupo que es como la parte elemental en lo presencial, un manejo de grupo, un manejo del entorno de la clase, pero de verdad que para mí pues es muy emocionante poder ver como esos avances porque yo no tengo que decir que ustedes empezaron de una manera y finalizan de la misma, no, ustedes crecieron, ustedes aprendieron y eso pues es bastante importante.
Considero que por ser la primera práctica, el balance general es muy bueno, es excelente, porque no pareciera que fuera la primera, ¿sí? Que yo dijera, no, es que ya va en la tercera planeación y tenemos aún dificultades. No, ustedes en realidad tuvieron unos buenos aprendizajes y no pareciera que fuera la primera práctica porque pudieron asimilar los nuevos contenidos de una muy buena manera. Además, también me sorprendió mucho la creatividad y todas esas metodologías y estrategias que implementaron en el aula con los niños. Los niños, los miércoles era muy bueno para ellos y seguro que les van a extrañar mucho. Mire que hace 8 días ellos les expresaban la falta que les iba a hacer y que desde ya les estaban haciendo por la ausencia que íbamos a tener de ustedes. Entonces, pues sí quiero felicitarlos por el desempeño que tuvieron en las asesorías, por el desempeño que tuvieron en la práctica con los niños y por lo abiertos que eran para los comentarios o las sugerencias que yo les entregaba y lo bien que las aceptaban y además las aplicaban. Entonces, pues no me cabe sino felicitarlos y se van con buenas bases, pues no todas, porque pues estamos aprendiendo diario a diario. Esta labor, este rol de docente, uno nunca deja de aprender. Yo aprendí de ustedes muchas estrategias, muchas actividades, muchas cosas que podré implementar en mi aula y pues uno sigue aprendiendo y aprendiendo. Recuerden leer mucho, leer cuando uno entrega un cronograma, leerlo, estar muy pendiente de eso para no decir, ay, no nos dijeron, sino que siempre leer y estar al tanto de todo. Como les digo, pues felicitarlos por el desempeño y por toda esta práctica que tuvieron. No sé si de pronto alguien tiene algo más que decir o entonces doy la siguiente indicación. Bueno, chicos, Karen, dale, Karen. Profe, te voy a decir algo aparte y es que la compañera Yasmin nos escribió que se había quedado sin internet. Bueno. Vale, entonces con respecto a eso sí quería hacerle la siguiente propuesta. La idea era haber hecho hoy 2 videos, por así decirlo, aquí mismo en nuestra grabación de Meet. Uno para la profesora Luz América con los estudiantes y pues conmigo, y otro para la profesora Consuelo, pero en este momento estamos incompletos y pues la idea es que podamos estar todos y mandarle un mensaje de agradecimiento y de cierre a ellas. Entonces, este video no es un video largo, es algo corto, es un saludo, unos agradecimientos y una despedida. Entonces, quedaría para que lo hagamos en la próxima sesión, que sí vamos a estar todos, porque es la sesión de cierre y de socialización del producto final del portafolio. Entonces, no sé qué tal les parece esta idea de que lo hagamos en la próxima sesión donde estemos todos. Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe, mucho mejor. Listo. Entonces, no sé si de pronto tienen alguna pregunta, duda o algo que quieran manifestar en este momento o daríamos por terminado este encuentro. Bueno, recuerden No, que profe, dale, el miércoles es a las 7 también, sí. el próximo miércoles. Bueno. Y sería Recuerden, entonces para presentar el portafolio y para grabar el videíto y ya. sí, ese día ya terminamos, entregamos diario de campo, entregan portafolio y lo deben de sustentar, deben de socializarlo, exponerlo, ¿listo? Deben de hacer la exposición del portafolio. Y el lunes 24, recuerden que tenemos asesoría personalizada, es decir, si usted necesita una asesoría o quiere pues un encuentro para hacer preguntas, entonces me escriben para yo separar como el espacio. Listo, ese día pues normal de 7 a 9, ustedes ya me escriben y separamos un espacio para la asesoría. De pronto alguna duda que tengan de lo que falta o algo que quieran hablar conmigo del desempeño, entonces ese espacio lo tenemos el lunes de 7 a 9.
Y el miércoles, con ayuda de Dios, nos veríamos a las 7 de la mañana para hacer el cierre y la socialización de nuestros portafolios. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? Por favor, le comentan a los compañeros que no estuvieron, a Miguel, a Vanessa y a Jazmín, pues que no alcanzó a escuchar esto. De igual manera, yo siempre entrego las grabaciones para que, pero de pronto si ellos no las ven, entonces para que le comenten qué tenemos para la próxima semana. ¿Listo? Bueno, chicas, que tengan un feliz día, un feliz resto de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias, profe. Igual. igualmente. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.